Bienvenidos amigos de YouTube a su canal Cari Contigo. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un shampoo para algo que se llama foliculitis, que es cuando se nos inflaman los poros del cuero cabelludo y nos sale grasa excesiva en ella. Y el día de hoy quiero comentarles que, bueno, por ahí a alguien de la familia le salió un poquito de grasa en el cabello. Bueno, no un poquito, más bien como que se le inflamaron los folículos. Todos esos poritos que hacen que salga por ahí nuestro cabellito están inflamados. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, al inflamarse no dejan que el cuero cabelludo respire y entonces se empieza a generar exceso de grasa, exceso de sebo, se hacen barritos en la cabeza. Y bueno, al rascarnos, porque pues dan comezón, nos los tronamos y empezamos a correr la infección por el resto de nuestro cabello, incluso puede pasar a nuestra piel, así que es importante que tratemos este tipo de problemas. Vamos a hacer un shampoo sólido, porque bueno, siento que para atacar esta enfermedad o este problema, esta inflamación, es mejor hacerlo sólido y aparte pues es uno de los hombrecitos de la familia y la verdad es que son como más prácticos los sólidos, siento yo, para los hombres. Vamos a usar, cada uno de los materiales que vamos a usar está pensado y estudiado para que ataquen este problema en nuestra piel. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar aloe vera, que es lo primero que quiero mostrarles porque no es el primer ingrediente, pero acuérdense que la aloe vera hay que quitarle el alcíbar y bueno, que es el oxidito que sale de aquí, así como rojito, de la parte de acá, que bueno, ese nos puede llegar a irritar la piel, entonces se lo tenemos que extraer. Entonces, ¿de qué manera? Yo me aparté esta para enseñarles de mi aloe vera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a quitar todo lo que son las espinitas, por decirlo así, que son estas. Este aloe vera, la penquita es muy delgadita. También pueden usar lo que es la sábila, que es como más carnudita y más gruesa, pero bueno, pues yo tengo esta y tengo bastante, así que esta es la que voy a usar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar en trozos regulares o pequeños para hacer esta planta. Y le vamos a vertir encima agua caliente, no hirviendo, pero sí muy calientita porque lo vamos a dejar ahí por un rato, digamos 1 a 2 horas, hasta que suelte todo ese liquidito. La verdad es que mi aloe vera suelta esto que es como amarillito. Miren, yo ya lo tengo aquí porque obviamente como tenemos que hacer este shampoo, este video, pues no voy a estar ahí las horas con ustedes. Pero bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? A extraerle el aloe vera de en medio, pero bueno, todavía le falta un poquito, lo voy a reservar aquí para seguir con el resto de los ingredientes. Vamos a pesar en nuestro recipiente. Primero vamos a usar SCI. Voy a usar 2 tensioactivos en esta ocasión por el daño que quiero corregir. Primero voy a hacer un shampoo sólido que nos va a ayudar a eliminar el exceso de grasa y posteriormente a esta elaboración vamos a hacer un shampoo de uso cotidiano. ¿Por qué 2 shampoos? Bueno, pues este shampoo que voy a hacer de alguna manera es demasiado limpiador, por decirlo así, por los tensioactivos. Ahorita van a ver ustedes la manera en que los voy a mezclar. Entonces va a limpiar demasiado, pero esto es para quitar primero el problema. Y el siguiente shampoo va a ser para mantener por un tiempo el tratamiento y ayudar a que se vayan secando esos granos, pero sin dañar el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces el primero vamos a usar 15 gramos de SCI, que es nuestro tensioactivo suavecito. Tengan cuidado porque acuérdense que el polvito es muy fino y nos puede entrar por las fosas nasales, así que si pueden usar un cubrebocas sería lo genial, lo ideal en esta ocasión. Ahí tenemos 13, 14 y 15 gramos de SCI. ¿Sí ven cómo sale el polvito? Aguas con eso, porque se mete a las fosas nasales. Tenemos 15 gramos y ahora vamos a usar esto que es SCS, que es un limpiador mucho más fuerte que el SCI. Y de voy a usar 30, pero esto lo voy a hacer para este shampoo. No me digan, ay, Cari, es que quiero hacer uno de otra cosa y puedo. No, este es para esta fórmula. Son 30 gramos de SCS exclusivamente para este problema. ¿Sale? Ahí tenemos 30 gramos de SCS. Lo vamos a reservar por acá. Y ahora vamos a usar arcilla kaolin. ¿Dónde está mi arcilla kaolin? La verdad es que ya tengo bien poquita.
pero es súper buena la arcilla kaolín. En otro caso podrían usar a la mejor maicena, pero en este caso vamos a usar arcilla kaolín, que vamos a poner 10 gramos de arcilla kaolín. Se me pierde la cámara, chicas, es que es nuevo celular y pierdo la cámara. Ahí sí me ven medio que mi mirada se pierde, no es que ya me esté quedando yo dañada de la vista, sino que no encuentro la cámara. Entonces tenemos 10 gramos de arcilla kaolín. ¿Qué vamos a usar? Óxido de zinc. ¿Qué hace el óxido de zinc en nuestra piel? Miren, los polvitos, sí tengan cuidado. Si pueden ponerse cubrebocas sería lo ideal, porque los polvitos se filtran por todos lados y de repente pues sí nos hace un poquito de daño. Entonces vamos a poner de óxido de zinc, que nos ayuda también con las bacterias, con los hongos y infecciones en la piel. Gracias. Me lo voy a poner tantito, chicas, porque los polvitos sí me están por ahí. Ya de por sí saben que quedé medio dañada con lo del COVID. Entonces vamos a poner 10 gramos de óxido de zinc. Ay, no, este es el ácido esteárico. Perdón, me equivoqué. Este es el óxido de zinc y vamos a poner 10 gramos de óxido de zinc. 8, 9 y casi le atiné, ¿ven? 10 gramos de óxido de zinc. Estos van a ser nuestros polvitos, que van a ser nuestra base. Y bueno, el ácido esteárico, pero lo tenemos que llevar a baño María. Entonces vamos aquí a mover estos polvitos, que son nuestros tensioactivos y nuestra base de nuestro shampoo. Vamos a agregar, tengo por aquí, esto es azufre. El azufre también nos ayuda a eliminar los granos y la grasa excesiva, especialmente el acné, pero si le ponemos mucho tiende a ablandar nuestras fórmulas. Así que solamente pondré 5 gramos sin pasarse de azufre. ¿Sale, chicas? Miren, les voy a acercar un poquito. Déjenme quito esto por acá. Y para que vean cómo se está incorporando todo, por aquí hay unas bolitas de azufre y esas las tenemos que incorporar bien, así que si pueden cernir antes el azufre sería ideal. Yo lo eché así, no me di cuenta que tenía algunos grumitos, pero sí es importante que todo se lo deshagan para que quede en una sola, en un solo polvito, una sola mezcla, y no se estén haciendo como piedritas ahí en el shampoo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos todos los polvos bien incorporados, vamos a reservar y vamos a agregar en este recipiente resistente al calor. Vamos a agregar nuestro ácido esteárico que tengo por acá. Y de ¿cuánto voy a poner? Voy a poner 10 gramos de ácido esteárico. ¿Y en qué nos va a ayudar? Bueno, pues el ácido esteárico le va a dar firmeza a nuestro shampoo para que se haga sólido, ¿vale? Entonces vamos a poner 10 gramitos de ácido esteárico. Y junto con esto vamos a derretir, si es que van a usar aceites, pero en este caso yo lo único que voy a usar, y voy a agregar 10 gramos de manteca de karité, que es esta que tengo acá, que la verdad es que no la he vaciado en un recipiente. Miren, vamos a ponerle, ahí está, tienen que ser, a ver, un poquito más. Ahí está, 10 gramos de manteca de karité, y esto lo vamos a llevar a baño María a que se funda. Bueno, pues mientras está nuestro ácido esteárico, ya me voy a quitar esto porque la verdad es que nada me lo puse un ratito por aquello de los polvitos que todo nos brinca. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una... Bueno, y ahora lo que nos toca hacer, bueno, pues vamos a hacer una infusión para hidratar nuestro shampoo. Voy a hacer 2 shampoos, así que voy a hacer bastante infusión, pero aparte pueden tomarla. Es muy buena porque es manzanilla, que nos ayuda con la pancita también a desinflamar. Y bueno, también vamos a usar lo que es cúrcuma. Aquí esta infusión la hizo Berardo y le echó toda la manzanilla que encontró, así que está súper concentrada, así que no hay bronca por eso, está súper concentrada. Pero le voy a agregar una cucharadita también de cúrcuma, y esto es pues porque esto nos va a ayudar a desinflamar y a quitar las bacterias de nuestro cabellito. Esto es cúrcuma, es súper colorida nuestra cúrcuma.
Le voy a poner una cucharita completa. Yo aquí, como está muy pequeñita esta, le puse 2, pero con una cucharadita de café es suficiente. Ya ustedes van a ver qué tanto quieren hacer de infusión, porque aparte esta, bueno, pues yo voy a ocupar 20 gramos de esta infusión, pero voy a tomarme un tecito. Así que si ustedes quieren tomar un tecito, lo pueden hacer porque nos hace bien por dentro y por fuera. Así que no hay problema, pueden hacer un poco más. Y mientras tanto que está nuestro tecito y que está, llevamos a baño María nuestro ácido estiárico y nuestra manteca, ahora vamos a sacar, a extraer el aloe vera. Ya están aquí, miren, ya cambió de color mi agua porque ya cumplió el tiempo que necesitaba para quitarle el alcíbar, bueno, quitarle todo el oxidito que suelta esta plantita. ¿Dónde estoy acá? Ay, la verdad no sé dónde estoy. Mi cámara sí es de este lado. Ah, sí, ya vi. Y vamos a sacar el gel mientras está haciendo nuestra infusión. Y en la estufa tenemos también, ¿qué les dije? El ácido estiárico, ¿verdad? Esto lo pueden raspar con un cuchillo o con una cuchara. Tenemos que rasparlo para que se deshaga y saquemos solamente el juguito. Vamos a raspar hasta que salga el juguito, porque podemos sacarlo en cuadritos y después licuarlo, pero bueno, tarda un poquito más y de por sí el proceso que estamos llevando a cabo pues es un poquito largo. Entonces lo que vamos a hacer es eso, tallar cada uno de los cubitos que tenemos aquí. De esto vamos a necesitar 5 gramos. Entonces, bueno, pues por ahí serán unas 4 o 5 hojitas. Es muy pequeño mi aloe vera, ya los había comentado. Pero miren, es muy fácil, porque si lo cortan en cuadritos de repente para incorporarlo a este shampoo en especial, bueno, al shampoo sólido, es difícil. Entonces nada más queremos la pura babita, por eso es que no lo vamos a echar en cubitos, ¿vale? Lo vamos a echar así, raspadito. Por ahí aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal. Si eres la primera vez que me ves, te invito a que visites mi canal, a que veas todo el contenido que tenemos, porque la verdad las fórmulas que compartimos aquí en Cari Contigo son fórmulas probadas, fórmulas que ya hemos probado en nosotras mismas, muchas las hemos hasta vendido, porque bueno, la idea de este canal es ayudarnos todas, ya sea para uso personal o para que inicien su propio negocio. Así que las invito a que se suscriban, a que compartan el video, porque por ahí también estamos planeando hacer rifas para que ustedes tengan sus deshidratadores, sus extractores, por ejemplo, hay unos alambiques que son para extraer los aceites esenciales, hay otra maquinita que es para extraer los aceites vegetales. Entonces, conforme ustedes vayan accediendo a la página, se van a dar cuenta de las rifas y de las cosas, de todos los proyectos que tenemos en pro de esta comunidad que es Cari Contigo. Bueno, ya está hirviendo nuestra infusión. Miren qué padre hace esta tetera. La dejamos ahí. Ya tenemos aquí nuestro aloe vera, pero lo vamos a pasar a otro recipiente para filtrarlo, porque necesitamos nada más el juguito. En esta ocasión no queremos que quede grumoso, pues queremos que se incorpore muy bien para que no nos genere honguito. Entonces vamos a filtrarlo. Miren, el gelecito queda así y hay que apachurrarlo para que salga. Entonces necesitamos nada más, ¿cuánto dijimos? A ver, permítanme, déjenme les digo, porque por aquí abajito está. Bueno, primero lo peso, ¿cuánto es en total? Y nos salieron 10 gramos, pero no son los que vamos a ocupar. Vamos a ocupar 5 gramos de aloe vera, o sea, la mitad de esto es lo que vamos a ocupar, pero lo vamos a reservar por acá. Mientras está baño María, nuestros aceites y ácido estiárico, que ya llevaste a baño María, ¿verdad, Karen? Muchísimas gracias, Karen, por llevarnos nuestros aceititos a baño María. Y vamos a ir incorporando aquí nuestra agüita. Lo primero que vamos a hacer es hidratarlas. Voy a bajar un poquito, acercar y bajar para que vean lo que estoy haciendo. Tengo aquí mi cuaderno de fórmulas. Entonces vamos a incorporar aquí a nuestros polvitos que ya tenemos aquí bien mezcladitos. Vamos a agregar nuestro aloe vera. Aquí son 10 gramos, voy a poner 5 o a lo mejor pongo los 10 mejor, ¿no? No sé, a ver, la mitad. Ustedes decidan, 10 o 5. Bueno,
Lo vamos a incorporar, lo vamos a ir incorporando hasta que quede bien incorporado. Así se va haciendo como una especie de mantequita. Bueno, como si fuera una masita más bien, ¿no? Se va haciendo una masita. Y bueno, el aloe vera nos va a ayudar también. Bueno, casi todos los elementos que elegí para este shampoo que nos va a ayudar con la foliculitis. Suenan así como raros esos nombres, pero bueno, quiere decir que está inflamado nuestro cuero cabelludo y es más fácil de decirlo. De repente no sabemos cómo llamarle, solamente sabemos que nos está pasando y no sabemos que se llama así. Entonces, bueno, lo que les voy a decir, y siempre trato de hablar de una manera más sencilla, sin términos muy profesionales, porque hay gente que entra aquí y que pues obviamente no tenemos por qué saber cómo se llaman ciertas enfermedades, ¿verdad? Porque hay tanto en la vida que conocer que no estamos obligados a conocerlo todo en el mundo. Así que este shampoo va a ser para los cueros cabelludos que están inflamados, que tienen grasita excesiva y que se les taparon los folículos pilosos, que les ha salido sebo de más y que sobre todo se les está haciendo como infección y eso ya lo tienen un poquito complicado. Bueno, pues eso es lo que está pasando con una personita que queremos ayudarle en su cabellito. Miren, ahí ya está un poco incorporado, pero le falta un poco de humedad. Así que le voy a agregar mi infusión. ¿Dónde la pondré? Por acá en este recipiente. Voy a agregar un poco de infusión. ¿Qué es esto? Cúrcuma y manzanilla. Pongo más, chicas, pero no va a ser toda esta, ¿eh? Esto es manzanilla y cúrcuma. Es importante filtrarlo. Yo ya lo tengo filtrado. ¿Por qué? Porque miren, esta jarrita está genial. Tiene aquí un filtro y este filtro no deja que pase nada. Entonces ya no tengo yo que filtrar nada, sino que ya me lo da filtrado. Así que vamos a ir agregando de a poco, nada más para terminar de hidratar nuestros polvitos. Todavía falta nuestra manteca de karité con el ácido esteárico. Que bueno, la manteca de karité, aparte de ser reparadora, resanadora de nuestra piel, pues es la que le va a dar un poquito de humectación, porque bueno, los tensioactivos que estamos usando, en la cantidad, en la proporción que los puse, son como para limpiar a conciencia el cuero cabelludo, ¿no? Entonces es para quitarles toda la grasa. Entonces sí vamos a necesitar un poco de humectación. Este shampoo yo lo voy a regular. No es de uso diario, quizá 3 días los use seguidos, que aparte no se baña todos los días, pero yo creo que en esta ocasión sí es importante lavar el cuero cabelludo mínimo 3 días seguidos con este shampoo, pero esto va a ser a consideración de que yo vaya viendo cómo se va limpiando el cuero cabelludo, chicas. Así que lo que es bueno para mí no tiene que ser bueno para todos. Este shampoo lo pueden usar, pero ustedes tienen que ir supervisando que vaya limpiando el cuero cabelludo y qué tanto es lo que va necesitando. Si ustedes ven que ya se calmó la rojez, que ya no está tan grasoso, que ya está como limpiando esa parte, entonces cambiamos al segundo shampoo que les voy a enseñar a hacer en un momento, porque primero tenemos que terminar porque aparte me están esperando porque se van a bañar. Entonces miren, aquí con esa humectación es suficiente. ¿Por qué? Porque ahorita va a venir nuestra manteca de karité. Miren, esto así es suficiente, ya es como una masita, ya se puede mover bastante bien, pero acuérdense que falta la manteca de karité y el ácido esteárico, que todavía, aunque se van a poner sólidos, pero de momento nos van a hacer un poquito más floja nuestra mezcla. Entonces así está bien, ¿vale? Vamos a traer los demás ingredientes. Bueno, miren, ya jugando con las manos se puede hacer el champucito así, una como tortita, pero la verdad es que yo necesito, esto se podría usar ya así, nada más que no tiene nada de aceite de grasa, entonces sí va a quitar demasiada grasa y no quiero tampoco dañarle la piel a nadie, así que lo que voy a hacer es incorporar la manteca de karité con el ácido esteárico, también porque le va a dar mucho más firmeza y no solamente eso, sino que le va a dar más durabilidad a nuestro shampoo, porque va a evitar que con la humedad se empiece a desgastar. Entonces es importante el ácido esteárico, aunque ya hubiera quedado así mi masita lista como para hacer mi shampoo,
es importante que le incorpore los 2 ingredientes que faltaban. Ya les comento por qué. Una es la humectación de nuestro cuero cabelludo y 2, necesitamos que nos dure nuestro shampoo, y así como yo se los estaba mostrando, pues ya lo podrían usar, pero seguramente se les va a ir rapidísimo, pues los ingredientes que tiene al contacto con el agua se empiezan a desvanecer. Entonces necesitamos algo que nos lo haga sólido y lo mantenga sólido. Y bueno, pues se vaya desgastando como debe de ser, ¿no? De a poquito. Entonces por eso es que es importante que le agreguemos nuestro ácido esteárico, que de momento quizá haga más blanda la mezcla, chicos y chicas, pero cuando se enfría, miren, vean la puntita de la jarra, cuando se enfría se empieza a hacer sólido, y eso pues es lo que estamos buscando, que le aporte a nuestra pastilla de shampoo. Miren, esperen, esto es lo que le va a aportar. Ahorita de hecho se siente más blandita, pero es porque tiene más líquido, pero en cuanto empiece a secarse, a enfriarse, porque el ácido esteárico caliente pues es líquido, pero cuando se empieza a enfriar se empieza a hacer sólido. Entonces por eso es importante que lo incorporemos rápidamente. Y no solo eso, sino que hay que darle la forma a nuestro shampoo. Ustedes pueden usar, hay unas prensas que se compran especialmente para hacer las pastillas de shampoo sólido, o si lo van a hacer de manera personal, como en este caso yo, que la verdad es para uso personal. Entonces de aquí de la casa lo que vamos a hacer es darle forma con nuestras manitas, pero ustedes lo pueden hacer incluso en un molde para jabón, lo pueden hacer, o lo pueden hacer así, miren, nada más le dan forma con sus manitas, como si fuera una gordita, de esas gorditas para hacer de requesón, de chicharrón. Quien no sabe hacer gorditas, lo siento por ustedes, pero quien sabe hacer gorditas solamente le van dando la forma, miren así. Nada más que tiene que ser pequeña, o sea, no vayan a hacer una tortona así grandota, porque yo de repente cuando voy a las gorditas, pues digo, sí quiero una gordita, pero gigantesca, para que me llene. Entonces esta, pues no, la podemos hacer así con las manitas. Tan, 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 tan. Darle la forma que quieran, pueden hacer un corazón si tienen la calma y la paciencia, o simplemente hacen su tortita así bien bonita. Bien bonita digo yo, y me la paso moviendo la mesa, pero porque estoy trabajando, chicos y chicas hermosas del canal Cari Contigo. Suscríbanse y compartan y denle like por ahí. No veo sus likes, chicas. Veo un montón de comentarios que me preguntan, oye Cari, ¿cómo se hace esto? Oye Cari, ¿cómo sustituyo esto? Pero no veo sus likes, chicas. Entonces miren, qué bonito quedó. Hecho a mano, hecho a mano, chicas. ¿Ya vieron? Está padre, ¿no? Y bueno, este sería nuestro shampoo. Y vamos ahora con la siguiente fórmula para usar. Lo vamos a usar 3 veces seguiditas y después vamos viendo si nos sigue haciendo falta o lo usamos solamente una vez a la semana. Y en la siguiente fórmula que les voy a mostrar con avena coloidal va a ser para usar posterior a este tratamiento para completar nuestro tratamiento de sebo en nuestro cuero cabelludo. Exceso de sebo. Yo soy Cari y bueno, vamos al próximo video. ¿Les late? Aquí les comparto el enlace del próximo video. No quise hacerlo en este mismo. Bueno, sí lo voy a hacer ahorita, pero creo que lo voy a dividir en 2 videos para que ustedes puedan hacer uno y después hacer el otro.